Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de este programa maravilloso que es Ventana Abierta. Hoy estamos 15 de abril del año 2026 y estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía. Para esta fecha especial tenemos una invitada especial. Está conmigo, como pueden ustedes apreciar, la poeta Nora Acevedo, con quien vamos a dialogar esta tarde acerca de su poesía, de la vida, de la literatura en general. Este es un programa en el que vamos a rendirle homenaje a la palabra, a la poesía. Así que estamos muy contentos y muy contentas de tenerte, Nora, esta tarde. Te dejo las cámaras para que saludes a tu público. Gracias, Elianita. Bueno, yo estoy muy contenta y muy emocionada por este momento tan importante. Básicamente, estoy contenta porque todas las personas que han decidido conectarse esta tarde nos están acompañando. Y es un momento, como decía, importante porque acabamos de presentar el libro de poesía Y vuelvo a ti siempre. Así es que de eso se trata. Bienvenida a este espacio, Nora. Efectivamente, hace unos muy poquitos días hemos presentado el segundo libro de poesía de Nora Acevedo, que se titula Y vuelvo a ti siempre, y que nosotros desde la parte de la edición en la que estuve a cargo pusimos un subtítulo de poesía, ¿no? Para indicar que el texto es un texto del género poético. Cuéntanos, Norita, ¿cómo nace tu camino por la poesía, por la literatura? ¿Cómo se da ese tránsito, ese salto para publicar el primer libro? ¿Cómo ha sido esa experiencia para luego entrarnos al universo de Y vuelvo a ti siempre? Sí, fíjate tú que este camino ha sido muy largo. Ha sido un camino muy largo porque bueno, es un ciclo vital. Es un ciclo vital. Efectivamente, desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo que escribo poesía desde muy jovencita, ¿no? Me acuerdo que me sentaba pues en una mesa de la cocina, no de la sala ni de ningún lado, tenía que ser la cocina, a altas horas de la noche, hasta la madrugada, y escribía una frase, una palabra que con el silencio de la noche o de la madrugada se iban convirtiendo en palabritas, en frases, y luego se convirtieron en versos, ¿no? Es así como nació todo esto, ¿no? Y bueno, yo pienso que de una profunda necesidad de escribir, ¿no? De encontrar algunas respuestas. Y poco a poco se ha ido esto, digamos, potenciando a través del tiempo, ¿no? Poco a poco se ha ido estudiando cosas, leyendo, y se ha nutrido de la lectura, ¿no? Básicamente. Me gusta mucho esta experiencia que cuentas porque yo sí creo que el trabajo poético es un proceso. Me encanta esta imagen que acabas de compartir con nosotros, ¿no? De escribir en la cocina, ¿no? Fíjense ustedes, este espacio que es el espacio del cual las mujeres no hemos podido salir a lo largo de los siglos. Es como si de alguna manera nacemos, venimos al mundo predestinadas para estar en la cocina, pero escribir en la cocina cobra una dimensión distinta, ¿no? Me pongo a pensar en Sor Juana Inés de la Cruz hacía que sus hermanas en el convento se dedicaran a escribir a mano, a copiar, eran las copistas que copiaban a mano los poemas que ella escribía para luego ser publicados en España. Entonces, la cocina es el espacio, ¿no? En el que podemos dar vida a otros tipos de alimentos, que no necesariamente son los alimentos cotidianos, sino el alimento de la palabra. Entonces me encanta esa imagen. Parece una metáfora, ¿no? Porque una gran metáfora. Cocinando las palabras, ¿no? Y Guiá Cassani tiene un libro que se llama La cocina de la escritura, que a mí siempre me ha fascinado el libro de Daniel Cassani, que siempre ha trabajado y ha mirado esto de la producción de los textos, ¿no? Como un elemento fundamental. O sea, definitivamente en la poesía hay un lenguaje, hay un metalenguaje también, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, ¿por qué pones un título como Y vuelvo a ti siempre? ¿Qué quisiste manifestar cuando pensaste en que ese sería el título? A mí, por ejemplo, de forma muy particular y personal, a mí me cuesta horrores poner títulos. Creo que lo que más odio es tener que ponerle un título a un libro que yo escribo. Porque puedo ponerle título a lo de los otros, pero a lo mío nunca ha sido fácil. ¿Cómo nace este título? Yo coincido contigo en que es muy difícil ponerle títulos. Nos cuesta poner títulos, pero a mí particularmente los títulos siempre me atraen, siempre me han atraído. Y entonces también busco por encontrar los títulos adecuados, ¿no? Que tengan alguna idea, que sean una metáfora o que sean sugestivos de alguna manera. Pero bueno, Y vuelvo a ti siempre nace
de un primer poema, ¿ya? Un primer poema que fue un primer recuerdo que yo tenía de la infancia. Y entonces, como ya tenía definido el hilo conductor, que era el recuerdo, ¿no? Que trae la memoria, precisamente con ese poema que se llama La cocina, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no tiene que ser cronológicamente, voy a ir escribiendo conforme vaya recordando. Y yo siempre he dicho, desde muy chica, que yo tengo una memoria fotográfica, ¿no? Es cierto. Porque yo tengo los recuerdos intactos, como si fuera, yo recuerdo cosas como si se las estuviera mirando ahorita, en este instante, ¿no? Entonces, tengo esas cosas muy grabadas en la memoria. Y fue a través de la estructura del libro que fui haciendo los poemas, que empecé a darme cuenta que había un poema cuyo verso decía, y vuelvo a ti siempre, y hablaba de la Lima, ¿no? O sea, era una nostalgia por la Lima que yo siempre añoro y busco y encuentro y siempre vuelvo a ella, porque yo tengo maravillosos recuerdos laborales en Lima, ¿no? Con todos esos recorridos. Y después vi otro poema que no tenía, digamos, ese verso, pero estaba implícita la ciudad de Lima, y luego otro. Y entonces me di cuenta, dije, bueno, pero este es el título que le voy a poner. No porque por el verso, sino porque la Lima es recurrente. Y bueno, nosotros volvemos a todas las cosas que amamos, ¿no? A los olores, a los sabores, a las personas, a la palabra, al cuerpo, al amor, aunque uno parece que lo ha perdido. Exactamente, ¿no? Entonces, y esa añoranza es la que nos lleva al recuerdo bueno, malo, agradable, bonito, claro, ¿no? Por eso me encanta el título, que sea tan metafórico, pero al mismo tiempo tan connotativo, porque de alguna manera algo que me gusta de este segundo libro, y ya está en tu primer libro, en Lágrima de Vino, es la capacidad que tú tienes, que al momento que estás versificando, al momento que estás trabajando en poesía, tienes una carga de lenguaje altamente metafórica, altamente imaginativa, y creo que ese es un rasgo característico ya de tu poética, ¿no? Si podemos hablar de una poética, diríamos que tu poética va por ese lado, pero por el lado de trabajar las imágenes y las metáforas de una manera muy particular, de una manera muy peculiar. Por eso es que hay que acudir a leer tus textos, porque sirven de ejemplo para esto. Yo lo que trabajo con mis estudiantes y siempre les pongo, bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que es una imagen, aquí tienen un ejemplo de lo que es la metáfora, ¿no? Porque creo que de alguna manera esta imagen que nos acabas de regalar, de este recorrido por Lima, que para ti puede cobrar una dimensión especial, personal, también para millones de personas, el visitar determinadas ciudades puede tener un recuerdo agradable, desagradable, no tan grato, muy grato, ¿no? Porque la poesía nos permite eso, nos permite a través de las palabras poder ingresar a universos paralelos, ¿no? El metaverso, como se llama ahora, para estar en diálogo con la gente joven. Hay muchos metaversos que se trabajan en este libro en especial. ¿Podrías dar lectura al primer texto, al texto que abre este libro, este poemario? Léete el primer texto para que la gente que nos sigue, que nos ve luego... ¿Poema completo? ¿Sí? Yo creo que sí. Vamos a ir como que dando las pistas y las rutas, sin spoilear, por supuesto, para que ustedes disfruten luego de la lectura, pero quiero que veamos algunas de estas constantes temáticas que están en la poética de Nora Acevedo. ¿Cómo no? Mi poesía ha despertado en contra de mi voluntad. Despeinada, atiborrada, cansada. Sus ojos hinchados, inyectados de tinta, están sellados. Entonces me lleno de impotencia. Las palabras todas se rebelan contra mí. Injuriosas repican un manifiesto interminable. Se juntan los sustantivos con los adjetivos para iniciar la protesta. Las letras piden la palabra. Se aterra mi sexto sentido. Ese intento despiadado de iniciar una huelga general indefinida es la paralización más cruel de la creación del verso, la amenaza de la única forma que me sostiene, la más letal de todas. Entonces, enfrento la defensa, me visto de rojo, me hago un moño, me pongo la joya más exquisita, alisto el escritorio a brillar. Pero el brillo de su belleza se esfuma en el papel que sola se destruye, su encanto suele ser engañoso. Entonces me derribo, vuelvo a la cama,
En la profundidad del sueño encuentro el verso apropiado. De pronto el corazón se abre desde lo más íntimo. Salté, me desnudé, me despojé de toda simetría, me embarqué sin rumbo fijo. Los versos salieron a corazón abierto, uno a uno, suavemente, tímidamente, de la esencia misma de un espíritu apacible, con su belleza incorruptible, guiados por una mano alada. Bravo, excelente, muy bien. Permíteme un ratito Sí. el texto. Lo que aquí acabamos de escuchar, ¿no? Porque estamos escuchando, lo pueden leer, está en la página web de Ventana Abierta, pueden descargar el libro. Esto es lo que nosotros llamaríamos un arte poética, ¿no? Y se me viene una idea con la que trabajaba Octavio Paz cuando decía que la poesía puede ser pan de los elegidos, pero también puede ser un alimento maldito. Entonces creo que aquí está esa sintonía que debe tener un arte poética. ¿Qué es un arte poética? Un arte poética es cuando utilizamos el poema para explicar la poesía. Y creo que aquí está tu arte poética, ¿o me equivoco, Nora? ¿Tú qué dices? Yo pienso que sí, porque la poesía no es fácil, es decir, no es que los poetas somos gente iluminada y se nos cae una luz, un halo así luminoso y ya está, ¿no? Es una constante evolución, a veces es un rayo de luz, pero a veces es una tragedia, porque no salen las palabras. Exacto. O salen las palabras, pero no salen ni las palabras ni las imágenes adecuadas. Entonces uno tiene que tener la suficiente paciencia y disciplina para decir, ok, tal vez estoy cansada, tal vez no tengo ganas, tal vez no es el día apropiado, y entonces dejar pasar la página y dejar el papel en blanco para volverlo a retomar, ¿no? Pienso que es eso, ¿no? Muy bien. Y bueno, y así empieza la poesía. Así empieza. Un poco despeinada hasta que ya me armé el moño. A mí cuando yo leí la primera versión me gustó el que se empezara por un arte poética, porque de alguna manera el empezar por un arte poética invita al lector a conectar con ese proceso de escritura que tú muy bien has descrito, que no es nada fácil, ¿no? Hay unos versos que aquí me gustan muchos, que dicen, entonces me lleno de impotencia, porque yo creo que sí, todos los escritores, y da igual el género en el que escribamos, si escribimos poesía, si escribimos narrativa, si escribimos un trabajo de investigación, si escribimos dramaturgia, si estamos haciendo un guión para la telenovela del momento, siempre creo que somos seres que estamos lidiando constantemente contra la frustración y la impotencia de la página en blanco. Entonces sí hay que tener como que estas herramientas cuando tú dices, ¿no? Se juntan los sustantivos con los adjetivos para iniciar la protesta. Como que de alguna manera estas palabras, que son las que van a llenar la página, inician una lucha, una batalla contra nosotros mismos, ¿no? Las letras piden la palabra. Es una lucha interna, ¿no? Constante. Exactamente. Pero luego, a mí me gusta el tono que cobra este texto, porque luego está la belleza de la palabra y cómo la palabra además irrumpe en el papel, se apropia de él y finalmente queda, ¿no? El texto que nosotros hemos visto, que lo tenemos nosotros en el libro, y me encanta cuando esta arte poética se vuelve personal, cuando en los últimos versos dice, salté, me desnudé, me despojé de toda simetría, me embarqué sin rumbo fijo, los versos salieron a corazón abierto. Me gusta esa frase porque es una expresión muy coloquial, muy propia de la peruanidad nuestra, pero que en el texto poético cobra una dimensión totalmente distinta, ¿no? Que los versos salgan a corazón abierto es también una imagen, es también una metáfora, ¿no? ¿Cómo describimos eso? ¿Cómo se da eso? Y eso lo vamos a entender a lo largo de los textos que vienen a continuación. A mí me gustaría un poco que vayamos viendo los ejes temáticos que tú consideras que están en este libro. Para mí, que he sido lectora privilegiada del texto, me parece que está un poco en relación a este ritmo que tiene la vida, ¿no? A este ciclo vital
que todos transitamos a lo largo de los años. Siento que hay un homenaje a los orígenes que tienen que ver con el padre, con la madre, ¿no? Siento que además está luego los seres amados, es decir, el esposo, los hijos, las mascotas, en fin, todo aquello que nos rodea, los amigos, los afectos, ¿no? Y luego está como que este cierre hasta el momento en el que cerramos este libro, que es como de alguna manera la nostalgia por los tiempos idos, que no Así sé si es. me equivoco, Totalmente. pero hay una nostalgia, ¿no? Siempre. Hay un hálito en el libro que desde el título te hace recorrer como que estos espacios que estuvieron en un momento, hoy ya no son lo que eran, pero siguen estando, ¿no? Entonces, Claro. en esa casi confusión que tenemos, vamos a invitar a Nora a leer el siguiente texto. Sí, exactamente. Okay. Vamos con el siguiente poema, Vamos Nora. con el Elige tú. Sí. Tú eres la que como Pandora, ¿no? Como la caja de Pandora va abriendo los textos y vamos viendo qué aparece. Este que me encanta y que es muy pequeñito porque tiene un solo verso. En tus ojos están todas las palabras. Muy bien. ¿Qué te llevó a dejarlo así? Fíjate tú que este es un verso que salió de un momento íntimo, ¿no? Y es una declaración de amor. Pero también podrían ser muchas cosas dependiendo del mundo interior, ¿no? Pueden ser hasta 3 cosas que yo las he visto y las he definido, ¿no? Pero esta es una declaración de amor. Puede ser también, podrían interpretarla como una situación de comunicación, ¿no? Porque es la forma en que yo me comunico. Exacto. Tú sabes que los seres vivos, las plantas, los animales y nosotros mismos nos comunicamos con los ojos, ¿no? Por ejemplo, cuando Claro, alguna- la mirada. una mirada acusadora Exacto. y desate quieto de la madre, ¿no? Cuando hacía Claro, esto, en nuestra generación eso de era, nuestra exacto, en generación. nuestra generación eso era normal. Ya. Tu mamá te miraba y ya sabías que habías hecho algo malo y que te esperaba una katana más tarde. así es. No. Pero esto es una declaración de amor a un animal. a mi amado Rash, que es un perro. Sí, un día que estaba sentada y de pronto surgió así de la nada, ¿no? Como un rayo de luz. Eso sí fue una inspiración, porque ya lo venía yo también observando, ¿no? De todo cotidianamente, ¿no? Y bueno, los animales se expresan de esa manera. Exacto, Y y te muchas pueden veces decir- decimos, ay, si los animales pudieran hablar. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, exactamente. Creo que sí. Pero creo que no tienen ninguna necesidad. Ya, Exacto. yo decía eso antes, pero no tienen ninguna necesidad porque ellos a través de la mirada expresan una Lo serie. dicen Y todo. también de algunos movimientos y algunas cosas que gesticulan, ¿no? Y saben si uno los observa, saben darse a entender perfectamente, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar referido también a los animales, o sea, puede ser tranquilamente persona. a una persona, Lógico. puede ser a Claro. un chico que te gusta, Claro. ¿no es cierto? Claro. En tus Por eso ojos que es están todas las una- palabras. una pequeña es una hermosa confesión, metáfora. Una pequeña confesión que no sé si habré pecado en decirla, pero quería decir porque mucha gente va a pensar que es a una persona específica, Claro. pero ya está está descartado está descartado por la completamente. propia autora. Pero es también la propia comunicación. Exactamente, Es es el la forma lenguaje, a través del lenguaje. de las gesticulaciones, porque nosotros nos comunicamos a través de todo el cuerpo y Exacto. básicamente con los ojos, con la mirada. La mirada, muchas veces la mirada dice todo, ¿no? Exactamente. De lo bueno, de lo malo. De lo bueno, lo malo, lo feo, lo Así bonito, es. lo que el mundo nos rodea en El mundo realidad. nos ¿no? rodea. Muy bien, Nora. ¿Con qué nos vas a regalar? A ver, voy a leerles otro ¿Con qué poemita. nos vas a sorprender? Sí, voy a seguir con este. Bien. Este está dedicado a Griselda. Quiero beber de tu cáliz, saborear los frutos de las cálidas brisas, viajar al galope raudo de un caballo rojo, decorar nuestras huellas con guirnalda de flores y construir una nueva infancia para quedarme contigo. Es un hermoso texto, ¿no? Es la amistad, ¿verdad? Claro. La amistad, la añoranza, el recuerdo. El recuerdo. ¿no? Estamos La ahí infancia, sí. atravesando como que una serie Sí. de etapas de ese ciclo vital que Vital. todos transitamos. Aunque de no es alguna manera. exactamente cronológico. No, ¿verdad? no, es que no tiene que Sí. serlo tampoco, ¿no? Sí, no creo lo que es. a lo largo del texto uno puede percatarse cuando uno lee Sí. atentamente
los poemas, de que no hay un orden, de que no es que viene uno detrás de otro, sino que tanto como cuando leemos a Cortázar, por ejemplo, cuando leemos Rayuela, podemos ir armando como que diferentes historias, si es que vamos leyendo aleatoriamente, si es que vamos leyendo de página en página, si es que vamos leyendo de atrás hacia adelante, y le encontramos un sentido distinto. Porque en un principio tal vez lo pensé, pero después dije no, porque sería muy estricto, muy esquemático. Exacto. Además, los recuerdos no son así. Por supuesto que no. No son momentos únicos que uno simplemente, puede ser cosas muy positivas, pueden ser cosas no tan positivas, pero siempre está ese halo esperanzador, ¿no? Exacto. Esa parte positiva. Sí. De alguna manera en tu poética yo noto que sí, es una poética de la revelación, es decir, siempre estamos como que con la esperanza de que algo va a pasar. Así es. ¿No es cierto? Así Creo que eso es parte de tu lenguaje poético, ya es algo muy, muy personal, pero hay una búsqueda interior, sí hay una búsqueda interior, hay una búsqueda y un juego con la palabra y con el lenguaje, sí lo hay, pero a lo largo de todo el libro, uno cuando cierra el libro termina con esa sensación de que el mundo nos ofrece algo bueno, algo positivo. Así es. ¿No? A pesar de las vicisitudes que se cuentan o que se narran en este caso a lo largo de los textos, ¿no? Si uno quiere armar las historias, podría ser un eje narrativo de las historias a través de los poemas, que sería un bonito juego, ¿no? Sí, pues porque así es la vida, no tiene de todo. Así es, pero, no hay un orden. Pero es un espectáculo que vale la pena. Exacto. Entonces simplemente hay que pasar las vicisitudes. Y disfrutar y quedarse con todo lo positivo. Ay, ese poema es lindo, léelo. Alejandro, el agua tiñe tus manos de afán y en la entrada del recinto pronuncio tu nombre. Alejandro es el nombre que invento para ti, para llamarte. Cuánto amor, cuánto dolor contenido. ¿Acaso intentas ignorarnos? Cuanto más nos ignoras, más existes. Esas máquinas andantes, sin músicas, sin palabras, sin miradas, dialogan contigo. Hay un cúmulo insoportable de inexistencia compartida. Y no importa lo que haga, jamás tus ojos contemplaron los míos. La tierra se beneficia con tu mirada, el sudor con tus manos, el agua besa tu piel. Cada día, siempre lo mismo. Tu silencio es un grito interno que no brota, pero habla claro. Hay un intento fallido de conocer tu historia, tus afanes, tus amores. ¿No te das cuenta que somos parte de este mundo roto? Cuánto amor contenido, cuánto dolor. ¿Acaso intentas ignorarnos? Cuanto más nos ignoras, más existes. Envidio las manos que se posan en todos los colores que tocas. Ellas son las únicas que hablan de ti, de la fosa solitaria, de los reclamos a tu Dios. Ocupamos el mismo espacio, el mismo tiempo, pero no me reconoces. Alejandro, mis ojos sangran todos los días suplicando me grites tu nombre. Qué maravilla, aplausos para ese poema. Alejandro me gustó desde que lo leí por primera vez y no pude evitar pensar en las connotaciones que tiene para la historia de la literatura occidental un nombre como Alejandro, ¿no? Para la historia en general, no solo la literatura, sino como a lo largo de los siglos hemos como que creado una configuración de este mundo roto del que tú hablas en el texto. Me encantó ese verso, ¿no? Porque yo creo que sí, que todos los seres humanos nos enfrentamos y nos confrontamos día a día con un mundo roto, con un mundo fragmentado. Siento que en las últimas décadas los seres humanos estamos obligados a vivir de esa forma. Es como que tenemos un metatexto que nos obliga a incursionar en él día a día, ¿no? En esos fragmentos, además, podemos encontrarnos como podemos también desencontrarnos. Creo que Alejandro es, y si bien un homenaje, que si quieres lo explicas, si no, no, porque no tiene la poesía por qué explicarse, pero sí siento que es un poema altamente metafórico que juega un poco entre la historia, entre la literatura, entre la biografía de este personaje que nos quieres regalar y que nos inventas de alguna manera desde esos puntos fragmentados, desde esas pinceladas, a imaginarnos quién puede ser, qué puede connotar para cada uno de nosotros como lectores, ¿no?
Entonces, no te voy a pedir que lo expliques, lo vamos a dejar ahí para ir avanzando en nuestra lectura. ¿Qué otro poema te gustaría compartir? Así como para que de alguna manera los que nos miran, ¿no?, en diferido, los que nos miran luego, vayan teniendo una idea de cómo se maneja la poética de Nora Acevedo en este segundo libro, que yo creo que en el primero ya hay una voz poética muy segura, muy trabajada, y creo que en este te das ciertas licencias y ciertas libertades que solamente se pueden tener cuando uno ya tiene el manejo de la técnica. Entonces noto que en este segundo libro tú tienes la sartén por el mango, como diría Josefina Ludmer, ¿no? Uno tiene la sartén por el mango porque ya la maneja, entonces ya sabes lo que puedes hacer y lo que puedes jugar con ella, y creo que a lo largo de todos estos textos tú sales ganando, o sea, la autora sale ganando y los lectores salimos ganando, porque nos encontramos con un universo poético muy particular, muy sui generis, pero al mismo tiempo un universo que conecta con nosotros, con lo más profundo seguramente de cada uno de nosotros como seres humanos. Avancemos. Listo. La carrera. Me apresuro a continuar la carrera. La tensión crece en el cuerpo. En un descuido tropiezo. Inclino el torso, alzo los hombros, tenso los brazos, pierdo el equilibrio. Es muy difícil sostener los pasos, sostener los días. En un intento descomunal, trato de sostenerme en las piernas, que no obedecen. Mis músculos se rinden. Desde adentro, escucho una voz que susurra. Corre, sigue corriendo. Un rocío tenue de luz cae. Palabra viva. Penetra como raíz, como daga en el corazón. Es un hermoso, apacible susurro de amor que me guía. Hermoso, me encanta. Corre, sigue corriendo. Esa voz íntima y personal de todos los días que tenemos que enfrentar, ¿no? Oye, levántate, despierta, que ha empezado un nuevo día, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar. O sea, siento como que de alguna manera este texto conecta mucho con tu mundo interior. No sé qué tanto de ese mundo interior está aquí, porque recordemos que la literatura es siempre eso, siempre ficción, pero siento que hay mucho de ti en estos textos, ¿no? Que de repente, queriendo y no queriendo, siendo consciente y a veces no tan consciente, porque creo que cuando la poesía atraviesa ese ámbito de lo consciente es cuando se vuelve mucho más interesante. O sea, cuando surge de la inconsciencia y uno dice, pues yo no sé por qué escribí esto, pero esto fue lo que salió, ¿no? Así es. Y fíjate tú que hay una anécdota, porque cuando yo escribí la primera versión de este poema, que era mucho más largo, es decir, tenía como tal vez unos 4 estrofas, ¿no? Y yo dije, bueno, no me gusta. No me gusta, a veces pasa eso, ¿no? Es que tiene uno que ser exigente con uno mismo. Y dije, bueno, lo voy a dejar lo voy a dejar reposar encima de la mesa, que se enfríe, y otra vez lo voy a retomar para ya entibiarlo y calentarlo como debe ser. Y bueno, quedó muy bien, ¿eh? Y muy buen el recorte. Y es un símil, ¿no? Es una comparación, es una... porque es la vida es una carrera, ¿no? Es una carrera constante, y en el camino uno se va tropezando, va encontrando piedritas chiquitas, medianas y grandes, y uno tiene que pasar las vallas y volver, ¿no? O sea, la vida es un constante reto, nunca va a terminar. Cuando dicen uno, pero mira, tienes esta enfermedad y ¿por qué te enfermas tanto? Tú sales de otro y entras en otro, ¿no? También hay una cuestión como un autosabotaje también del yo, de sí mismo, que dice, uno tiene que decir, bueno, basta, ya no me va a pasar nada, limpiar los pensamientos, limpiar la mirada y decir, todo tiene que venir en positivo, porque así ocurren las cosas, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahora que hablamos tanto de la salud mental, claro, ¿no? Claro que sí. ¿No? Y sobre todo... La poesía tiene que ver definitivamente. Que también estaba en la lucha de la carrera, porque a mí me gusta correr. Entonces eso tus fans lo saben. Claro. Entonces, para los que no saben, entonces, me gusta correr. Entonces dije, esto es como la vida misma. Es un reto. Estoy cansada, me pesan las piernas, pero mientras el corazón esté intacto... Tengo que seguir. Claro. Tengo que seguir. Si las piernas fallan, siempre decimos eso entre los corredores, si las piernas fallan, utiliza tu pensamiento, tu corazón. Si el pensamiento te falla, ya corres con el corazón. Entonces, es un símil de la vida misma, ¿no? Que es la lucha constante. Entonces, se ha hecho como especie de un paralelo y bueno, o sea, es
es realidad, pero también tiene mucho También tiene mucho de ficción, claro mucho que de sí, creación. como es porque la poesía, eso ¿no? tiene que hacerse siempre en el lenguaje poético y está muy bien logrado. Me recordó mucho cuando leí por primera vez este texto a un poema que tiene Blanca Varela, que precisamente habla de lo mismo, ¿no? De cómo la vida es esta carrera, ¿no? Y vamos a establecer ese pacto, digamos, de alguna manera con la vida, ¿no? Ese pacto ficcional que establecemos como lectores es también el pacto que establecemos con la vida, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Estos temas que hoy están más en boga que antes, que es el pensar en positivo, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo voy a pensar en positivo si estoy, ¿no? Hecho trizas, pero tengo que seguir pensando en positivo, Claro. ¿no? Entonces a veces son como que esos antónimos con los que nos reta la vida a lo largo del camino, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuáles crees tú que serían los poemas fundamentales que vienen de aquí en adelante, que te gustaría que el público tomara en cuenta cuando lee tu libro? Ah, ¿Qué te refieres a este libro en particular? A este libro en particular, si tú nos regalaras 2 poemas más, ¿cuáles serían? ¿Cuáles te parecen a ti La que cocina, son? definitivamente. Muy bien, a ver. Y Te busqué siempre. Perfecto, ¿no? a ver, vamos con esos. La cocina, a Enrique y Humberto. Uno frente a la ventana que da al patio pelando papas. El otro sentado en la mesa roja tomando avena. El metal plateado la bordea como un pedestal enmarcado. Para nosotros, las mujeres de la casa, somos 7 en punto de ebullición. La convivencia recién empieza. Madrugadas de preparación continua, extensas páginas de letras bailándole a la nostalgia. Los olores a jabón hervido y a ropa recién planchada emergen como la espuma de mis recuerdos. Estoy aquí siempre despierta, en las horas de Drácula, donde el único habitante vivo soy yo. Lamo mi propia sangre, elaboro minuciosamente cada bocado que recoge la memoria. Saboreo el deseo de tu presencia. Genial, me encanta ese de la cocina porque además algo que me gustó y me llamó la atención la primera vez que lo leí es que los personajes de los cuales se habla en el texto son masculinos y eso me encantó, ese juego. ¿Tú qué opinas de la literatura escrita por mujeres? ¿Tú crees que de alguna manera en los últimos años hemos logrado ganar parte de la partida o crees que todavía nos falta mucho camino por recorrer? Yo creo que hemos ganado muy buena parte de la partida, como tú dices. Sin embargo, todavía queda un largo camino. Pero es la lucha. Es la lucha. Por nosotros las mujeres, desde que hemos nacido, desde que nos reconocemos, desde que somos las mujeres de la historia, han tenido que luchar más todavía. Exacto. Imagínate tú, nosotros que nos quejamos, pero tenemos el camino medio allanado. Así es. Pero todavía, ¿no? Eso. O sea, digamos que como si tú construyeras una carretera y todavía está un poquito empedrada. Todavía hay tramos y tramos. Hay algunos que se han alisado en algunos temas, ¿no? Como los derechos de la mujer, el voto, qué sé yo, que ya todos sabemos. Pero en la literatura específicamente, yo pienso que tenemos el camino y entonces tenemos mucha lucha más por hacer. Y esa es una tarea que tenemos que hacerla nosotros, porque nadie más la va a hacer, ¿no? Nosotros y los que seguirán en el futuro. Pero hay mucho talento en la poesía escrita por mujeres a nivel mundial, pero en el Perú hay muchísimas mujeres que nosotras mismas no nos acordamos, porque son demasiadas. Que no nos leemos además. Así es. Entonces, ¿no? Que no conocemos, que no están en el canon, que no se leen en los colegios, porque en los colegios es el semillero, ¿no? En el colegio, que han ganado premios en otros países y no ganan un premio acá. Exacto. No, porque han tenido que salir a otro lugar y seguir luchando. Porque nadie es profeta en su tierra. Así con eso te quieren consolar. Así es. Y la migración poética y la Exacto. migración de la literatura también existe. También existe, por supuesto, ¿no? Que sí. Porque al final todos somos migrantes. Sí. Ese es un lema que a mí me encanta. Yo no sé quién lo dijo, no sé si es una amiga o lo leí por algún lado, pero bueno, yo leí que decía, mira, yo no vivo de las palabras, pero las palabras me dan vida. Exacto. Es un trabajo, es un trabajo, ¿no? Y bueno, seguiremos haciendo. Yo creo que seguimos como que respondiendo a la pregunta que se planteaban en algún momento Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ¿para qué sirve la literatura? ¿No? O sea, ¿para qué nos sirve la literatura hoy, en pleno siglo XXI? ¿No? Y creo que nos sirve de mucho, ¿no? Creo que de alguna manera es ese hálito de esperanza que tenemos todavía a través de la literatura. Y es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil porque es como decir, ¿cómo consigo la felicidad? Exacto. Es decir,
¿para qué al sirve final, la vida? ¿qué es la vida? Para el ¿Qué es la felicidad? Para el O que sea, sufre, ¿no? es Que muy la- relativo, claro. porque la felicidad puede ser A para ti, puede ser B para mí, puede ser C para otro y puede ser D para otro. Exactamente. Y todos esos discursos siguen siendo discursos válidos. Siempre ¿no? va a ser un camino muy personal. Muy Muy personal y muy subjetivo. Y van a ver, no hay una respuesta correcta, van a No. haber un montón de respuestas. Es que hay muchas, hay miles. Muy Exactamente. bien, vamos cerrando con el último texto que nos vas a regalar, que precisamente creo que es el que lleva un poco a colación del título, ¿verdad? Perfecto. Te busqué siempre. Te busqué por el inmenso cielo, en mi íntimo infierno, también en la arena movediza donde las huellas se pierden. Te busqué en mis noches reflexivas, en la quietud de infinitas madrugadas, también en el magro recuerdo de un evento, donde la fe se desvanece. Te busqué siempre, en el papel, en las palabras, en los versos, en las fotos con mis hermanas que rescatan el peso de la memoria. Te busqué en mis sueños recurrentes, en el anhelo de una tibia caricia de tus manos, también en una cálida conversación a corazón abierto. Te busqué siempre, en el barco que nunca zarpó, en las paredes de esta casa que ya es de otros, en la memoria vacía de recuerdos, en el olvido. Eres el ave que despegó el vuelo antes de conocernos. ¿En qué lugar del cielo te encuentras ahora, papá? Ay, ese es hermoso, creo que es el poema que así cuando lo leí por primera vez tocó mi corazón y dije, ay, qué hermoso texto, Qué ¿no? bueno. Porque es un texto que además rinde un homenaje a tu padre definitivamente, pero al mismo tiempo siento que a lo largo de todos estos temas con los que vas jugando, que son los recuerdos, la familia, las ciudades, las personas amadas y queridas, en especial en este poema hay como que un juego entre el amor de esta niña que queda con esas interrogantes y preguntas, porque así lo siento, al yo poético con el que juegas en este texto en particular, en esas cuestiones de no entender, pero también al mismo tiempo hay un juego muy interesante entre ese yo poético, porque el yo poético es primero como que una niña preguntándose y luego es ya la mujer, ¿no? O el personaje adulto cuestionando dónde está y por qué de alguna manera papá no está. Y creo que esa es una circunstancia que rodea a muchos seres humanos, Así la es. ausencia del padre, que no necesariamente puede ser el abandono, también puede ser la muerte temprana de un padre, ¿no? Pero siempre tus personajes masculinos atraviesan ese hálito de distancia, de desasosiego, que de alguna manera las palabras y los versos nos invitan a llevar por otra ruta, pero que creo que están allí. ¿Cómo miras tú ese tema del padre, de la madre? Claro, en realidad tú tienes mucha razón cuando dices que es el hálito ese desesperanzador, ¿no? Pero tiene también una connotación positiva, ¿no? Porque es, fíjate tú que este es un amor idealista. Exacto. Un amor idealista, porque tú sabes perfectamente que yo crecí sin papá, ¿no? Es decir, él, cuando yo nací, ya estaba muerto. Claro. Ya estaba muerto. Entonces es un amor idealista, ¿no? Cómo tú construyes eso. Pero mira qué bonito, porque en esa cocina, que yo me preguntaba muchas cosas, ¿no? Y cómo la poesía te da ciertas respuestas. Exactamente. Tú vas elucubrando, tú vas imaginando, tú vas preguntando, no sé, al cielo, al aire o a ti misma, y vas encontrando algunas respuestas, ¿no? Y te vas consolando. Exactamente. Y vas de alguna manera construyendo la imagen ideal. Claro. Porque claro, cuando uno ha perdido, ¿no?, el papá, la mamá muy temprano, uno tiene una imagen idealizada. Es como cuando tú tienes un enamorado a los 12, 13 años y dices, ay, ¿qué hubiera sido si me hubiera casado con él? ¿No es cierto? Claro. Y claro, porque la realidad es otra, o como cuando tú tienes un enamorado y lo ves hermoso Exacto, a los 12 años, claro. Una amiga decía y una amiga me decía, lo que pasa es que cuando uno se enamora, Nora, uno se vuelve estúpida. Exacto, y luego ya y 30 años después lo vuelves a ver y Dios mío, ¿no? No, cuando tú quiebras una relación o él te hace algo, o se hacen algo ambos,
entonces tú ves la realidad y la ves desde otra manera. Desde otra es perspectiva. decir, es un proceso, el enamoramiento tiene muchas etapas. Yo creo que el enamoramiento además no solamente es ese amor platónico, ¿no? Hacia el otro, sino también es ese amor platónico hacia el padre, hacia la madre, ¿no? Hablábamos ahora antes de encender la cámara, cómo hemos idealizado o cómo nuestras culturas de alguna manera nos invitan a idealizar, por ejemplo, a idealizar la maternidad, idealizar la paternidad, idealizar la capital, ¿no? Porque no es lo mismo que hayas nacido en Lima, que hayas nacido, no sé, pues en Huánuco, en Huacho, etcétera, ¿no? Es como que de alguna manera culturalmente nosotros hemos crecido en ese entorno que de alguna manera se filtra entre los poros de tu poesía. Así es. Y bueno, idealizamos porque nos gustan las cosas bonitas, ¿no? Claro. Es decir, construimos castillos en el aire, construimos castillos, pero la realidad es otra. Entonces, a veces yo digo, ¿no? Como dice la mayoría, a veces no hay que esperar nada, hay que esperar que nos sorprendan porque tú dices, ay, bueno, pero anda a París. Ay, pero yo he ido a París y ahora está sucio, claro. En la época en que yo vi, claro, exactamente, que era muchos años atrás, y los que van ahora van a encontrar un París, porque vamos evolucionando y también como seres humanos vamos también cambiando. Ya nuestros gustos tampoco son los mismos. Exacto. Ya queremos otras cosas. Entonces es una evolución natural, yo creo, y necesaria. Me gusta lo que acabas de decir porque me recuerda un verso de Vallejo a propósito de que hoy estamos 15 de abril que dice: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿No? Entonces, y es eso, a lo largo de nuestra vida estamos como que construyendo algo que después vas transformándose y se convierte en ese verso vallejiano que dice maravillosamente: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿No? Porque cuando somos muy jóvenes decimos, ay, voy a trabajar para irme a París, luego llegas a París y dices, ay, no, pero eso no es lo que a mí me contaron de París, ¿no? Y luego vas como que estableciendo y replanteando las metas, ¿no? Así es. Para terminar, Nora, ¿qué les dirías a tus lectores? ¿Qué más van a encontrar en este libro, en tu primer libro? ¿Crees que hay una conexión entre tus dos libros? Definitivamente, aunque el primer libro yo lo siento, como acabas de comentar, que hay un referente muy importante que es Vallejo, lo es totalmente desde chica y siempre lo será, porque creo que el primer libro tenía algo, una pequeña vena social, ¿no? Una preocupación. Este también lo tiene, Alejandro, es una prueba de ello. Es una prueba de ello, porque es un personaje que existe, pero es un personaje enigmático. Totalmente, que puede ser totalmente metafórico, puede ser del siglo XX, puede ser de los principios de la historia. Es un personaje que ha existido en determinada época, ¿no? Y es enigmático, y lo dice el poema, ¿no? Para no explicarlo, porque quiero que la gente lo encuentre. Este poemario, último, y vuelvo así siempre, tiene es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente porque, como ya te dije, tiene ese hilo conductor que es el recuerdo que trae la memoria y tiene muchos ejes temáticos, la nostalgia, el amor, el desamor y todos esos elementos que hemos encontrado acá. Pero y nace también de ese pequeño gesto, ¿no? Sencillo y persistente que es volver, ¿no? Que ya lo hemos hablado también, exacto. Volver a la palabra, volver al cuerpo, volver al amor, aunque se nos vaya, aunque se nos sea esquivo, ¿no? Y aunque a veces no sea tan bonito, porque también he encontrado eso, pero esa es la belleza. Exacto, la belleza no solo está en lo bonito, ¿no? Y ahorita no solo está en lo efímero, también está. Y quiero mencionar a un cantante que me encanta, que es Django, que dice una de sus canciones: es preferible querer y perder que nunca haber querido. O sea, pasar por esas experiencias también es rico, porque nos deja siempre una huella, un sello para aprender, ¿no? A mí me encantaría, contestando tu pregunta, Eliana, que se encuentren en alguno de mis poemas, ¿no? Que se encuentren. Y es el sentido que tiene la vida, porque nosotros hemos venido acá, ¿qué nos vamos a llevar? Solamente los momentos únicos, los recuerdos, nada material, ¿no? No, nada. Entonces, yo creo que... nada nos pertenece. Claro, es un poco, hasta cierto punto, existencial para mí. Sí, totalmente, para mí, yo diría que porque sí. Tiene un poquito el sentido de la vida, ¿no? ¿Y qué es el sentido de la vida? Ser y estar. Estamos acá, estamos viviendo y estamos sintiendo todas esas cosas, ¿no? Y bueno, los invito a que vean, a que lean, y vuelvo a ti siempre, con esa esperanza, ¿no? Con ese anhelo, con esa ilusión de que se encuentren en alguno de mis poemas.
Genial. Y yo los voy a invitar a que busquen. El enlace está en la página web de Ventana Abierta. Entran a www.ventanaabierta.org, dan clic en biblioteca y ahí van a encontrar el libro de Nora, porque además hay que resaltar algo, y es que Nora ha publicado los 2 libros en una edición novenal, es decir, tanto el primer libro, que es Lágrima de Vino, como este, son ediciones totalmente libres y gratuitas, y eso creo que nos dice mucho de la generosidad que tiene Nora de compartir su trabajo con todos ustedes como lectores. Yo, para terminar, los voy a dejar con unos versos que a mí me gustan, que están precisamente en el último poema de este libro, que es el que da título, ¿no?, al libro en general. Y les voy a leer solo unos versos y con eso vamos a terminar por hoy. Ha sido un placer charlar contigo, Nora. Gracias. Y dice así: ¿por qué me dejaste ir cuando empezaba a amarte? ¿Ya ves? Y vuelvo a ti siempre. Cada vez que se enloda mi cuerpo y me envuelvo en tu manto para secarme con tu nombre, Lima. Y desde Lima les damos las gracias y los esperamos en una próxima emisión de este programa. Gracias. Chao, chao.